Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. ¿Es V de Venganza una idea de anarquía barata y sencilla, o es una película que enseña sobre filosofía política? Hoy vamos a analizar V for Vendetta. Esta película que inspira a la anarquía y que como símbolo visual se ha propagado como la viva imagen de oposición al Estado, al sistema y sus injusticias hacia el bien común. Claro que siempre desde la ficción de la conspiración y el dramatismo, pero es innegable la presencia, relevancia y aplicabilidad de situaciones que esta película después de más de 10 años sigue evocando. Porque política aparte es una gran narración. Hoy comentaremos eso y sobre todo exploraremos a detalle su mundo, su concepto de anarquía, su política, las ideas de V, las transformaciones de perspectiva de sus personajes y los dilemas que esto presenta, al igual que las fallas o implicaciones en las que la película llega a caer. Porque amigos, estamos ante otra película que se malinterpreta y se saca de contexto para usarla de ejemplo contra todo Estado. Cuando en este video veremos que las ideas anarquistas presentadas aquí son de hecho limitadas al contexto de la ficción que pertenecen, y esto es incluso dicho en voz alta por los personajes. Analicemos pues esta película escrita por las hermanas Wachowski y dirigida por James McTeague. Recordemos el 5 de noviembre. El mundo de esta ficción es muy interesante. Si bien nos presenta el muy conocido tropo de sociedad contra Estado, oprimidos contra la entidad opresora, la rebelión contra el imperio, el bien popular contra el mal que solo aspira a mantener el poder, lo que la hace diferente es que humaniza en la práctica a sus personajes e incluso un poco a sus entidades, lo que termina enriqueciendo toda la historia. Por ejemplo, en el world building de Star Wars, el imperio es desaprovechado porque es una fuerza que solo mantiene poder y dominación sin explorar nunca una visión un poco más humana de lo que significa el poder o el objetivo final de tener poder en la mente del tirano y lo que conlleva ideológicamente estar del lado de ese bando. Es por eso que al final todo es tan sencillo como la lucha de los buenos contra los malos. Cualquiera que apoye la rebelión es bueno, quiere libertad y justicia en la galaxia. Cualquiera que apoye al Imperio Galáctico es malo, un fanático de un régimen maligno que el espectador nunca termina de entender más allá de la simple maldad absoluta en el poder. Cualquier cosa que pudiera existir en medio no se utiliza y no existe. En V de Venganza tenemos la oportunidad de conocer a mucha más profundidad este régimen político que nos presenta, al tener a uno de los protagonistas como militante y miembro élite de sus filas, y también al conocer los intereses particulares de los que ayudaron al canciller a llegar al puesto en primer lugar. Motivaciones económicas, una escalada de posición e incluso una mera conservación de posición social dentro de este mundo resquebrajado y constantemente en cambio. La maldad ya adquiere motivaciones, egoísmo, avaricia, aspiración, conservación. Este mundo es una distopía, un régimen totalitario en Inglaterra que se resguarda del resto del mundo, invadido por la guerra y enfermedades. Un poco similar al futuro caótico que nos presenta Children of Men, pero con la suficiente estructura para también compararla con el mundo de los Juegos del Hambre, quizá con la que comparte más similitudes. La figura del dictador total y otorgado de completo poder sobre el mundo que nos presenta, el control de la comunicación y opinión popular, el eventual levantamiento del gobernado, la opresión, la desesperación del Estado y la inevitable violencia entre estas dos fuerzas. En ambos mundos vemos poco a poco una pérdida de control gubernamental que se responde con violencia para callar. Solo que la historia de Katniss evoca sensaciones más puras de libertad y más radical en cuanto a tonos y bandos, con un sistema de Estado menos estructurado. En el guión de los Wachowski, al ser este un régimen que bien podría ser definido como fascista, es retratado como tal hasta en la división de gabinete. El jefe de seguridad con su policía especial, el jefe de investigaciones, el jefe de comunicación, todos allegados personales del canciller. En ese aspecto la película imita de muy buena manera los sistemas fascistas que han existido incluso desde sus cimientos. La historia además engrandece al héroe, en este caso heroína, como la figura mítica que desata la revolución y cuyos métodos y propósitos no son otros que la pura bondad.
En V de Venganza, lo que cambia es que V, más que ser la figura de un héroe o elegido que evoca esperanza, es un símbolo que representa ciertas ideas, un vigilante como Batman que mediante sus acciones devela lo poco sólido y lo muy quebrantable que es el sistema gubernamental que somete a su pueblo. Al ser un vigilante, esto introduce ciertos dilemas y conflictos internos que repasaremos al analizar los personajes y la idea de anarquía de la película. Una vez desmenuzado el mundo de la cinta, lo cual era necesario para entender las ideologías políticas por las que los personajes se mueven, podemos entrar justamente a analizar los personajes y trama. En ese sentido, la narración de la película no es precisamente perfecta. El inicio es muy torpe. Normalmente es bueno que a tu audiencia no le expliques con manzanas y exposición de qué va el mundo, sino que lo muestres y ellos mismos lo vayan decodificando y conociendo. Aquí hacen eso mismo. De lleno hay acción y progreso sin ningún contexto. Sin embargo, el problema está en que los personajes empiezan a exponer ideologías y verse involucrados en conflictos detonantes para la trama en contra del sistema antagónico, incluso antes de que el espectador entienda dicho contexto. Conocemos primero a los personajes y estos toman acción y después conocemos el antagonismo por el que pelean. Lo que ocurre con esto es que en un inicio Eve resulta apresurada en el primer encuentro con el vigilante B, que ocurre tan solo iniciada la cinta. No sabemos quién es, ni qué posición en el mundo ocupa, ni qué piensa, ni qué personalidad tiene, y ya es una parte de un conflicto sin contexto. En menos de 10 minutos y sin saber quién es, ya está involucrada determinantemente en el detonante de toda la película y de manera involuntaria. Esto le pesa al personaje mucho en todo el desarrollo porque no sabemos qué convicciones tiene. Es incluso inconsistente a veces y esto no se arregla sino hasta finales del segundo acto y tercero, en donde ya es clara la idea por la que pelea. Claro que esto significa que ella tiene un desarrollo, un viaje personal, pero este viaje a veces es hasta contradictorio durante el inicio. Y sí, la película tiene muchos giros de trama que cambian las motivaciones de los personajes y los meten a conflictos internos de ideología que al final se responden, pero ella en especial es la más débil, siendo la protagonista. Ahora, afortunadamente creo que la película tiene más virtudes que vicios y que este detalle del personaje no la echa a perder. De hecho, como dije, logra cerrar con mucha fuerza al personaje y jugar con esta imagen crédula del inicio para hacer contrastes. Es de muchas formas un personaje más interesante el del inspector y su redención durante la película, que decide ver por el bien común de la nación antes que por la ideología de su partido. Su mejor momento es cuando debe tomar la decisión de detener o no a Ivy, porque la pregunta es, ¿a qué está defendiendo? ¿Al sistema en el que ya dejó de creer o el bien de la nación? Y para él, ¿qué significa el bien de la nación? Sus dilemas son más fuertes porque su cambio y conflicto es mucho más fuerte. Él, de todos los personajes, es el que más principios se tiene que obligar a replantear. Hablemos entonces de B y su idea de anarquía. Es importante recordar que esta película ocurre en un régimen ficticio totalitario casi fascista, cuando queramos retomar sus frases e ideologías para no tomarla como una clase formal sobre el Estado. Es decir, la película no presenta una anarquía contra todo Estado, sino una anarquía contra ese Estado particular contra el que están peleando. El mismo B hace referencia a eso en el inicio de la película. Wait. It is to Madame Justice that I dedicate this concerto in honor of the holiday she seems to have taken from these parts, and in recognition of the impostor that stands in her stead. Con esto ya entendemos que las medidas extremistas de B de cierta forma están justificadas por la naturaleza de su mundo y son casi proporcionales al mal contra el que lucha. E incluso así, el personaje comprende y se introduce en un dilema personal sobre lo radical de su violencia. Es inmoral y manipulador lo que le hace a Ivy, prácticamente obligándola a pensar como él. Es como inyectarle a la fuerza su ideología. Es cometer el error que cometen sus mismos enemigos, pensar que él está en lo correcto y los demás no. El origen del mal de esta película es muy correcto y humano porque no es una villanía ni maldad, sino una serie de vicios humanos como la ignorancia, avaricia, venganza y temor. Siente culpa por eso y concientiza que su viaje por la venganza y violencia lo ha llevado a la completa autodestrucción. And that I was wrong, that the choice to pull this lever is not mine to make. Why? Because this world, the world that I'm a part of and that I helped shape, will end tonight. And tomorrow a different world will begin that different people will shape. And this choice belongs to them.
En este sentido, el viaje de Vi es muy similar a la filosofía de Westworld, la filosofía de Dolores Abernathy, una que se cree salvadora del mundo, la única que comprende la verdad, pero que finalmente, al terminar su viaje, sabe que la decisión de salvar a un colectivo no le corresponde a una sola persona, que crea que toma las mejores decisiones, sino al colectivo mismo. Ambos personajes se dan cuenta que bajo la ideología de salvadores, no se diferencian de sus enemigos ni de lo que intentan cambiar, y más bien parecerían tiranos. Comparo estas dos ficciones porque son muy similares, son dos tramas de despertares de cierta madurez, de ganar conciencia y acción dentro de sus mundos. Ahora, justamente la película plantea la necesidad de matar a su propio estado. Esto, honestamente, es una idea con complejidades enormes que se tiene que abordar con mucho cuidado porque de no hacerlo bien, quedaría sobresimplificado y hasta ingenuo. Estamos hablando de terminar con un sistema entero y se tendrían que abordar las consecuencias y ramificaciones de esto para que la misma idea mantenga su verosimilitud política y social. Pero la cinta muy inteligentemente se protege a sí misma de quedar expuesta a tener que explicar esta complejidad con su final. El final no mata al Estado como tal, lo deja desequilibrado, pero el sistema medular sigue ahí. El cierre es más simbólico que nada y habla sobre la esperanza al cambio más que de un cambio en forma. Habla de una idea consolidándose en el colectivo para tener un mañana mejor. Se destruye un solo edificio simbólico para celebrar un posible mejor futuro. La fuerza del final es mucho más personal de lo que parece, pues no evoca al sistema. El discurso va más dirigido a las personas, a la fuerza de las ideas, de los movimientos ideológicos. El eco de una sola persona puede resonar y multiplicarse en todos atemporalmente. Por eso los planos finales muestran a todos los fallecidos durante el filme, entre la multitud de personas, siguen siendo parte del movimiento, de las mismas raíces que lo impulsan a moverse. Las ideas son a prueba de balas, son inmunes a la muerte. Así la película termina en sus últimos planos con una rima visual. Ivy ya no ve incrédula y asustada la explosión, sino con una convicción muy fuerte, totalmente cambiada por su viaje, sin resiliencia al cambio y viéndolo como la esperanza que es, sin miedo. La cinta entonces sí nos ofrece buenas interpretaciones sociales y políticas aplicadas a su particular universo, pero que justamente están radicalizadas por su naturaleza. Son buenos conceptos aplicados a la ficción, dignos de análisis, pero tal vez no dignos de tomarse como autoridad y menos de tomarse como lección política. Lo que sí tenemos es una excelente narración que resalta los vicios que originan el mal en la humanidad y las virtudes que permiten la resistencia a este. Una historia de fuerza de humanidad y que enaltece la importancia de las ideas, de la esperanza y de la memoria.